Muy buenos días, mis queridos amigos. Yo soy el abuelito y hoy, como en otras muchas ocasiones, pues me voy a sentar para hablar un rato con ustedes de temas que considero necesario que conozcan, especialmente los miembros del CPGA. Para ustedes, yo les avanzo que hoy posiblemente me extienda un poquito más de lo acostumbrado a causa de la variedad de temas que tengo y de la complejidad que ellos cargan entre sí. Entonces voy a hablar. Bueno, primero, una felicitación para aquellos que no pude felicitar en el pasado Día de los Padres. Ya el Día de los Padres pasó, pero no les lleve la felicitación, son muchos y de verdad que no tengo cómo relacionarme con todos a la misma vez. Así que los felicito, espero que hayan pasado un día feliz y bueno, pues ya seguimos adelante con la vida. Eh, hoy voy a hablar también muy ligeramente de algunas cosas que ya conocen, pero las voy a repetir hoy con más detalle porque yo quiero que las conozcan bien. Esto se hace necesario porque yo quiero que en lo adelante los conocimientos que voy a agregar se entiendan mejor y se necesita entonces una base más sólida. Por lo tanto voy a repetir algunos conceptos que ya quiero que tengan ustedes claros. Entonces ahora no sabrán por qué les explico esto, pero esto que va a seguir en adelante. Pero bueno, después más adelante sí van a entender porque hay muchos miembros recientes que quizás no conocen de esto porque ocurrió en nuestros principios, hace muchos años. Y esto es una declaración necesaria que yo estoy queriendo hacer hace tiempo y no encontraba cómo hacerla. Entonces que la voy a meter aquí antes del principio de la directa. Y es para recordarles que para los gente que son originalmente miembros, pues recuerdan ustedes que un 4 de julio de hace muchos años ya, el CPEGA tuvo su primer y única reunión oficial en el Tropical Park, aquí en Miami, cuando apenas éramos, qué sé yo, unos cuantos cientos. No sé exactamente cuánto éramos, pero para entonces nosotros decidimos el lanzamiento de bonos con la intención de avanzar en la preparación de las tropas. Y yo personalmente preparé los bonos y me envolví mucho en eso. Y yo entiendo que es la forma más honrada en la que se pueden reunir fondos de una organización, pues de esa manera hay un control estricto desde varias fuentes, de los recaudados, de los gastos, etcétera. Entonces yo mantengo los récords de ese día y de las ventas que hubo en días subsecuentes, porque se vendió ese día, pero mucha gente pues estaba muy inspirada y en los días siguientes pues se nos ordenaron más bonos. Entonces, los bonos se vendieron mayormente en la reunión, ahí el 4 de julio. Pero hubo algunas compras días después de privados, de no miembros y básicamente de una o alguna otra organización política local que quiso apoyarnos. Entonces, nunca más se han vendido bonos porque los que consideraron al CPGA como un peligro para la existencia de ellos mismos como negociantes, como políticos, como estafadores, pues ese grupo lanzó una campaña contra la organización a causa que el bono existía o contra las condiciones del bono que se malinterpretó. Entonces separaron las ventas, ya que por entonces la organización, a causa de que el bono existía o contra las condiciones del bono que se malinterpretó, como dije ya, separaron las ventas porque la organización de nosotros en ese momento era muy joven y muy vulnerable y casi todas las recaudaciones de esos días fueron directamente a mis manos y los fondos fueron empleados en la compra de drones que se les entregó a la sección militar o al personal del combate de CPGA. Así que los recibos de la compra van contra lo recaudado en la venta de bonos. No fue una cantidad tampoco estratosférica, ni mucho menos. Habíamos, ya le dije, unos cuantos cientos y las colaboraciones fueron eh, realmente normales. No hubo ningún cheque exagerado de miles de dólares ni nada. La gente piensa que recogimos fortuna. Bueno, de todos modos, el bono es redimible y nosotros en Cepega desde el principio hemos estado con plena voluntad de retornar el dinero a los que hicieron la compra si así lo desean. Hasta hoy que yo sepa, hay una sola persona, quizá hay alguna más, no sé, pero que a mí, reclamados directamente, que ya me ha enterado, hubo una persona que al separarse de Cepega por cuestiones personales solicitó la devolución
y tengo entendido que eso se manejó propiamente. No hemos oído hablar más nunca del señor. Entonces, los que conservan los bonos, yo sé que lo aprecian y nunca lo van a entregar, pero yo sé que aún los que no le vean el valor patriótico que tiene el bono, saben que el bono tiene un valor histórico y numismático. El bono va a quedar en la historia de Cuba grabado como nosotros, como se pega. Hicimos una edición de bono, existieron, ahí están, mucha gente los va a tener y los va a guardar, y ya repito, va a tener un valor histórico, pero también va a tener un valor numismático. Eso quiere decir que, por ejemplo, el bono de 10 pues va a tener un precio, y comparado con el de 100 pues va a tener otro precio. Los bonos más escasos van a valer más, los bonos más abundantes van a valer menos, pero bueno. Entonces, bueno, ya acabé con ese tema de los bonos, eso lo quería dejar claro, y ahí acabo con el tema. Vamos ahora a entrar en el tema principal de hoy, que es el tema de los drones. Para el público en general, el dron, cuando se dio a conocer, digo comercialmente, fue un producto visto como un juguete de entretenimiento. La gente compraba drones y se lo compraba básicamente a sus hijos. Hay muchos adultos que tienen alma de niño y que también andaban con su dron por ahí volando en la calle, en los parques, etcétera. Y después empezaron a venir algunas regulaciones civiles de cómo manejar el dron, dónde volarlo, cómo volarlo. Pero en definitiva sigue teniendo muchísimo uso. Yo aquí en mi barrio, de noche, a veces me siento afuera en el portal de la casa y pasan rasando en la calle los drones volando de los muchachos aquí en el barrio. Así que posiblemente si un policía se choca con ellos, a lo mejor tienen problemas, pero bueno, lo hacen, lo vuelan aquí en la calle, a ras de la calle, y caminan cuadras y cuadras. Entonces, eh, ya, ya les expliqué que eso entró como un juguete aquí en el comercio americano. Pero ya yo sabía en esa época que salieron esos drones que realmente el dron era un arma letal. Y ahora les voy a explicar por qué lo sabía. Les voy a hacer un cuento viejo, una parte de mi vida en el pasado. Pero bueno, vamos a empezar con explicarles que, para que entiendan esto desde el principio. A un costado del Aeropuerto Internacional de Las Vegas está la terminal Hughes, o como se le dice en inglés, de Hughes Terminal. Este es un aeropuerto creado por un millonario que se llamaba Howard Hughes, ya se murió. En ese tiempo él invirtió mucho dinero en Las Vegas y también compró casinos. Por allá por el 68, por ahí, Howard Hughes compró 4 o 5 casinos, creo que 4. El Silver Sleeper, mi mamá le decía el zapatico, porque el Silver Sleeper es como un zapato de tacón. El Frontier, el Desert Inn y el Landmark. El Desert Inn es el casino, en la película Casino, ven ustedes a Robert De Niro, que manejaba el hotel. Estaba también el Landmark y el Sands. Este último era un casino, una torre redonda que había en Las Vegas Boulevard, ya lo derrumbaron. Este último era un casino muy visitado por Ronald Reagan, y se decía que también Ronald Reagan era dueño. Ahí está, yo recuerdo la foto de mi primera esposa con Ronald Reagan, se la hizo ahí en el casino. Howard Hughes tenía el placer de estar inventando cosas con aviones. Era como un tipo de Elon Musk, pero diferente, bueno, de aquella época. No era tampoco un genio, pero empleaba su dinero en problemas de aviación y en crear cosas y eso. Entonces, bueno, hoy vamos a olvidar del pasado ya y no puedo darles más información sobre eso. Hoy esa terminal es parte del Aeropuerto Internacional de Las Vegas. El aeropuerto tiene 2 terminales, la Terminal 1 y la Terminal 3. Y ustedes dirán, ¿y la 2? Bueno, aunque no se mencione en ningún lugar, muchos sabemos que la otra terminal sería la 2 y es la antigua Hughes. Yo vivía en Las Vegas cuando esa terminal estaba operativa. Sí, funcionaba normalmente. La terminal Hughes tenía su propia pista y se usaba para aviones privados. Hoy ya no existe con el nombre original, pero el edificio y la pista siguen ahí. Entonces desde ahí cada mañana, no sé ahora, no estoy al tanto, pero en aquella época salía un enorme avión
que hacía un vuelo en la mañana temprano con trabajadores y a veces hacía dos, y lo mismo de regreso en la tarde. Y transportaba técnicos, ingenieros, militares, espías, empleados de la NASA, funcionarios del gobierno norteamericano o de la aviación realmente. Y lo hacía hacia Lake Room, que estaba al norte de Las Vegas. Digo Lake Room, pero es más conocido como el Área 51. Pero eso es una base que está hecha en un lago seco, que queda muy plano. En los lagos que se secan en el desierto hacen una planicie muy perfectamente horizontal, y ahí fue donde se hizo el área y se hacen las pruebas de aviación básicamente. Entonces ahí yo vi los primeros drones, y al principio tenían el tamaño de un carro, eran como discos voladores, parecían naves extraterrestres, pero después comencé a ver modelos de menor tamaño y sabía que era un arma que estaba en fase de experimento por la Fuerza Aérea y de los militares que también colaboraban ahí, de la Fuerza Aérea de Nellis, que es una base aérea que está mucho más pegada a la ciudad de Las Vegas, está en las últimas cuadras de Las Vegas está la base. Entonces, por esa razón fue que cuando yo formé parte del Consejo para la Guerra Anticomunista, decidí que trataría de influir de manera que se estableciera una división de drones, ya que la base se tenía casi claramente que la guerra del futuro sería con drones y que la Fuerza Aérea de Estados Unidos sería la punta de lanza en ese tipo de equipos. Entonces, muchos años después, esto se ha aprobado y la administración de Biden se insertó en la defensa de la invasión rusa a Ucrania y la tomó o la convirtió en una guerra de drones prácticamente, donde los rusos se vieron obligados a enseñar también ellos cuán adelantados estaban en ese campo, pero tardaron un poco, dudaron mucho, y ese tiempo pues les costó cientos y miles de vidas de soldados, porque los drones pues hicieron desastre con ellos, y eso logró que la campaña de un país tan poderoso como Rusia, que hasta los Estados Unidos han evitado siempre enfrentarse, Ucrania se les enfrentó, combatió con ellos y los ha mantenido aún después de más de 3 años a raya, y no han podido ocupar el territorio ucraniano. Entonces, muy someramente sigo el caso. Ahora cambio a Israel, que como aliado de Estados Unidos está también muy adaptado al uso de drones y se le participa en la tecnología esa. Entonces ahora el enfrentamiento con Irán también se hace con drones. Es curioso ver las coincidencias, y ahora les voy a hacer notar la coincidencia que hay. Es curioso, pues llamarlo así, se le puede llamar de otra manera, pero bueno, vamos a decir curioso, que por primera vez hubo ataques de drones desde Ucrania contra Rusia. Es decir, sabemos ya que Ucrania no consideraba ese tipo de armas hasta un poco después que Estados Unidos empezó a proveerlos con ellos. Entonces, infiltraron drones, y miren la coincidencia donde la voy a apuntar, exactamente al momento en que, y ustedes saben que hace como 2 o 3 semanas atrás, Ucrania logró infiltrar dentro del territorio enemigo drones con transportes donde ocultaban los drones. Los drones penetraron en Rusia, incluso avanzaron miles de kilómetros dentro de la frontera, escudriñados con carga, escondidos, disfrazados, y lograron estar parqueados, escondidos al aire libre, por supuesto, porque estaban en transportes normales ocultos con otro tipo de carga, y estaban cerca de las bases o de los lugares que los ucranianos decidieron atacar después. Esa fue una operación que duró muchísimo tiempo. Yo me calculo que se pasaron meses en lograr infiltrar poco a poco esa carga de drones dentro del territorio ruso. Entonces, lo mismo ha pasado ahora con los ataques de Israel a Irán. Israel tenía o probó, y ya se vieron algunos videos, bueno, uno solo, no he visto más ninguno, pero sí vimos una foto de un transporte, un tipo de rastra cargado de drones que estaban dentro y que salieron a volar y atacaron
territorio específico, bases, emplazamientos de antiaérea que tenían los iraníes. Es decir, se le colaron en territorio iraní. Yo estoy seguro que esa operación también tardó meses, porque es, un, es un, una operación de inteligencia, pero lleva el uso de muchos diferentes recursos. Entonces, esos son los dos casos, son muy idénticos, pasaron, es decir, se planearon quizá al mismo tiempo, porque vinieron a ocurrir casi al mismo tiempo también. Así que yo pienso que fue ese plan, pues se debe haber creado cuando Biden estaba ayudando con toda buena intención a a los ucranianos a combatir a los rusos, cosa que nadie se había atrevido a enfrentar, y también ya solucionar el problema de Israel con sus enemigos de siempre, especialmente Irán, que ha sido un dolor de cabeza para Estados Unidos desde la época de Ronald Reagan. Ahí están, desde que el ayatollah Khomeini primero tomó el poder y después con el siguiente ayatollah sigue la misma política, el mismo país apresado. Y la situación de Irán, yo pienso o la considero una situación paralela con la de Cuba. Claro, con la diferencia que Irán es una potencia muy grande y Cuba solo es una islita insignificante. Pero han tenido el mismo sistema, el de secuestrar a sus ciudadanos, el de ponerlos bajo una dictadura aberrante. Son contrabandistas, traficantes de droga, crean problemas también en el Caribe porque tienen a sus iguales aquí, lo mismo los cubanos, que Maduro en Venezuela, han sido sus proxies aquí en el Caribe. Entonces, uno a través de la dictadura religiosa y los otros pues como una dictadura mafiosa también. Entonces, primero, ustedes vieron que esos camiones que se parquearon a distancias aproximadamente de unos kilómetros, 10, 15, 20 kilómetros de los objetivos dentro del territorio enemigo, pues han atacado. Y en el caso de Israel se despegaron para arrancarle las cabezas. Fíjense bien, fue diferente. En el caso de Ucrania, era una guerra de país contra país. Pero en el caso de Irán, yo estoy viendo que el objetivo no fue solo el objetivo técnico de las construcciones de la bomba atómica, sino que se dedicaron esos drones también a matar individuos. Al principio vimos que habían como 5 cabezas del gobierno de Irán que cayeron en los ataques iniciales, pero ya vemos que esa lista se ha extendido y hay más de 20. Es decir, que han barrido con toda la primera plana completa del gobierno de Irán. Incluso el de ellos, el principal, se fue de Teherán y está por la segunda ciudad, que es donde tienen el gobierno ellos, donde estaban los ¿cómo se le dice? A las milicias esas que tienen ellos iraníes. Y se está esperando incluso que pueda escaparse a la Unión Soviética, tal como hizo el otro de Siria. Eso sería que la intención, o eso prueba que la intención del ataque no ha sido nada más que acabar con las armas nucleares, sino acabar con la dictadura de Irán, porque realmente los están poniendo en una posición que los ataques ya indican más un ataque contra el país que contra la fabricación de armas nucleares, porque ya, en definitiva, ellos ya inutilizaron todos los edificios, las plantas y los lugares donde se estaba fabricando o se estaba procesando todos los elementos para la bomba atómica. Entonces, esos mismos camiones atacaron también en el caso de Israel, se desplegaron, ya les dije, y lo que han hecho es ejecutar a los dirigentes de la revolución iraní. Entonces, no solo acabaron con la construcción, repito, de las armas atómicas, sino que a mi entender, la intención ha sido sacar al régimen religioso del poder en Irán. Primero se habló de ajusticiamiento con drones y cohetes dirigidos, esos tipos strike, a los que la gente le llama bombas inteligentes. Mataron primero a los 4 principales líderes de Irán. Hoy se sabe que ya lo digo, como las primeras 20 cabezas del gobierno iraní, pues están sin líder. El líder principal, ya les dije, escapó y esperamos, ojalá que tenga eso un final y que ese sistema acabe.
Ese plan aparentemente, y tal como el ataque de Ucrania a Rusia, pues se planeó durante la época de Biden, porque ya les dije, esta presidencia lo que tiene es un poco más de 3 meses, y estas cosas han necesitado una larga preparación. Entonces, hace unos días, eh, Trump apareció y empezó a negar que él tuviera algo que ver, primero con los ataques de Ucrania y Rusia, después dijo también que estaba opuesto a la guerra, estaba hablando de negociaciones, participó en conversaciones, tal como lo hizo con los rusos, también antes del ataque de Ucrania, pues hoy aparentemente, convencido por los militares norteamericanos, ha reconocido la participación de Estados Unidos en la operación. Pero él estaba como parte de las negociaciones, tenían incluso citas posteriores, y yo pienso que eso fue solamente un engaño para que los iraníes tuvieran la guardia baja y se les pudiera atacar. Pero se sabe que se transportaba por orden de Biden, y para el disgusto de Ucrania, pues también se sacaron más de 200 equipos de intercepción antiaérea que desde Ucrania se llevaron hasta Israel para también su infiltración. Eso trajo desventaja para Ucrania, pues al enterarse los rusos han lanzado ataques impunes contra la capital de Kiev. Ustedes han visto que ahora los ataques rusos se han hecho muy violentos, ¿sí? Y es porque el problema es que, ya les dije, el gobierno norteamericano sustrajo más de 200 equipos antiaéreos de intercepción, y eso los han usado ahora en Israel. Pero parece que la prisa o no sé qué ha pasado, pero no han sido completamente efectivos eh, para la defensa de Israel. Israel está sufriendo también o pagando algunas consecuencias con bajas civiles. Entonces, a ver, en vez de apoyar a Israel con equipos que los norteamericanos cuentan dentro aquí del país o en bases alrededor del mundo, pues se los quitaron a Ucrania, y Ucrania ha también tenido que pagar serias consecuencias. En el caso de esta administración, y digo la de Trump, pues aparentemente no hay ningún entusiasmo sobre el desarrollo de nuevas armas o de nuevas tecnologías. Ya saben ustedes que Trump entró con proyectos de paz, que iba a hacer la paz en Ucrania en un día, que iba a hacer que se devolvieran a los rehenes israelitas en un día también. Ninguna de esas cosas ocurrieron, y parece que entonces se vio pues obligado, sin otra solución, a apoyar esto que ya estaba creado desde la época de Biden. También ha habido una fisura entre los militares y el mismo Trump, pero ayer ya vimos por primera vez que Trump tomó responsabilidad por los pasos anteriores de Biden y la estrategia planeada desde antes por los militares norteamericanos. Y ya por fin, después de negarlo ayer, pues empezó a decir que sí, que los americanos han participado en esas acciones. Nosotros veremos en el futuro cómo se desarrolla o desaparece ese disgusto de los militares por el freno puesto por Trump, que está más inclinado a usar el poder convencional de las Fuerzas Armadas, incluso dentro de los Estados Unidos, con problemas de inmigración y cosas, por cosas locales, en oposición a las guerras modernas a las que el mundo se encamina. Estados Unidos tiene un poder actual tan desarrollado sobre la guerra con drones que los rusos se vinieron a enterar cuando la guerra del Golfo, donde nosotros veíamos por cámara, por ejemplo, los strikes, las bombas inteligentes, y ya le digo, y los cohetes strike, que demolían un objetivo en tierra marcado con una crucecita en la mira. Y todo el mundo creía que eran aviones, cuando en realidad esa fue la primera prueba de drones en guerra, y los militares incluso le lograron convenciendo a Bush hijo de atacar cuando Saddam Hussein invadió Kuwait. Eh, Ahí los que presenciaron la guerra, que fue la primera y única guerra televisada en el planeta, vieron como los soldados iraquíes muy bien entrenados se rendían por miles a la vez cuando eran atacados con drones en sus trincheras, porque era un enemigo que no se esperaban, y los sorprendía cuando iban a ver, tenían ese pajarito metido dentro de la trinchera y los volaba. Y el público creyendo que era la aviación, porque se nos ponían los videos en televisión y lo que tú veías era la crucecita
sobre el objetivo y después el objetivo volaba. Pero nunca se vio la trayectoria del proyectil. Entonces todos sabemos ya que en la cámara era la cámara del operador del dron, lo que estábamos viendo, y el dron estaba allí sobre el objetivo, y el objetivo se veía pequeño, no se podía ver el dron, y de pronto explotaba cuando el operador lo hacía funcionar. Entonces, ahora escuchen estas cifras. El ejército iraquí estaba entre los 10 mejores ejércitos del mundo y contaba con 540.000 miembros. Para ellos, o contra ellos, Estados Unidos organizó una coalición de 500.000 soldados. Es decir, 500.000 contra 540.000. Y todo el mundo se pensó con esa movilización que iba a ser una guerra convencional, hombre contra hombre. Y al final, las muertes norteamericanas, al final de todo, hasta que se fue el último soldado de ahí, fue de 4.500 soldados, de una suma de 500.000 de soldados, que murieron 4.500 soldados. Y en el bando de Irak, ese país perdió 290.000 soldados. Entonces, en números, las pérdidas de Estados Unidos fue de mucho menos de un 1% de sus soldados, mientras que Irak perdió más del 50% de su ejército, y el resto de los demás se rindieron en masa. Habían rendimientos de 5.000 hombres de un golpe. Entonces, agregue a esto que esto fue una guerra relámpago, donde en días se liberó Kuwait y después se avanzó en la invasión de Irak bajo el mando de Norman Schwarzkopf, algo así. Aquí ustedes pueden pensar que sobraban los soldados, porque ustedes dicen, bueno, una guerra tan rápida, están usando drones, ¿por qué necesitaron tanta gente? Pero recuerden que se necesita mucho personal para, primero, el abastecimiento de comida y municiones en una tropa que está avanzando a mucha velocidad, y después personal para controlar la masiva cantidad de prisioneros y para asegurar también orden civil en las ciudades que se ocupaban. Entonces las tropas de la coalición se alineaban a distancia en los frentes de combate. Las tropas de Irak, de Saddam Hussein, estaban atrincherados, y las tropas de la coalición se alineaban a distancia segura de la artillería iraquí. No estaban a su alcance, mientras que los drones despedazaban a los soldados en las trincheras, y después solo era recolectar a esos turbados soldados que se rendían por miles. Eso fue una guerra muy fácil para los norteamericanos. Entonces, ahora miren cómo Israel descabeza un gobierno en Irán. Obsérvenlo, porque eso viene. Recuerden, no va, es lo que yo pienso, es lo que estoy casi completamente seguro por todos los indicios que se me han dado, que Israel está atacando a Irán con la intención de acabar con el gobierno iraní. Ahora miren ustedes cómo Israel descabeza un gobierno en Irán, y miren la reacción de lo que viene con la ciudadanía iraní, que está idéntica, igual que los cubanos, cansados de una dictadura. Es posible que lo que pase entre Israel e Irán destape lo que podía entonces después suceder con Cuba, pero con la diferencia que yo no pienso que ninguna potencia extranjera, no va a venir Israel, ni va a venir Estados Unidos, ni va a venir nadie, sino que habrá un segundo país, no va a haber ningún segundo país envuelto, sino que seríamos nosotros, y no hay más nadie alrededor que yo mire, que sean los de CPK, los que tendremos esa oportunidad, sabiendo lo pequeño, lo débil y lo incapaz de la tiranía cubana de defenderse de un ataque que arranque las cabezas de unos cuantos líderes cubanos, los que están gobernando sin convicción y solo en aras de intereses materiales. Esas personas no combaten, esas personas huyen. Crearon pánico en el resto, y como buenos ladrones tratarán de escapar. La reacción del pueblo iraní también nos dará indicios de cómo actuaría la población cubana en un caso parecido. Todos somos humanos y los regímenes de Irán y Cuba son idénticos, y los invito a seguir esta guerra con atención, pues de ahí podremos tomar nuestras propias lecciones. Nosotros en el CPA sabemos, y esto es para sintetizar el punto, que Ucrania ha podido sobrevivir a la invasión rusa por años, gracias a los drones, y que los ataques recientes de Israel a Hamas, a Hezbollah
y al mismo Irán, los israelitas han hecho uso perenne de drones antes de usar los cohetes o de usar la aviación. También irán a atacar de vuelta, pues así como los rusos, pues pasa la misma situación. El dron se ha convertido en el arma favorita de los atacantes porque se ha probado que el dron es un arma magnífica de ataque. No requiere una gran infraestructura, sino que es solo de una conexión como Starlink o algo parecido y ya. Por ejemplo, porque la defensa sí requiere una infraestructura poderosa. La defensa tiene que crear un domo o una sombrilla para proteger el espacio. Y nosotros recientemente, digo el espacio aéreo, nosotros recientemente hemos visto cómo le falló la sombrilla a Israel, eso lo comentaba un poquitico antes, que han tenido quizás no se emplazaron bien las defensas antiaéreas que se trajeron de Ucrania, pero bueno, a pesar de los equipos antiaéreos que se trajeron de Ucrania y de 2 buques norteamericanos que están en aguas cercanas, que están también interceptando proyectiles, a pesar de eso, algunos cohetes y algunos drones han penetrado y han dañado estructuras civiles. Nosotros no tendremos ese problema en el caso de Cuba. En el caso que nos toca a nosotros, también sabemos que nosotros no tenemos que enfrentar un ejército de 1 millón de miembros, ni unas fuerzas armadas fanáticas, ni un país con economía poderosa. Nuestro rival del sur, los delincuentes esos que oprimen y aplastan a los cubanos de la isla, o que llevan una guerra de culpa y responsabilidad de la miseria del familiar contra los que estamos en el exterior. Estos sátrapas no son un rival que requiera una invasión masiva que a su vez también requiera muchos combatientes. Esa ha sido siempre la carta de ventaja de los comunistas y que ha traído la de moral y libertad, porque siempre han encontrado con que pues si te alzas en la sierra y son 100 alzados, pues yo te meto 50.000 milicianos. Y si te tratas de entrar con un barquito, yo te tengo una flota que hasta la flota pesquera participa en chivatear. Entonces esto es diferente ahora. El país está de paupérrimo, no tiene nada, no tiene medios de transporte, no tiene transporte en sí. Entonces lo poco que tiene, no tiene combustible para moverlo, la tropa no tiene motivación ninguna, no hay una atención directa a la defensa del país, sino a enriquecerse, a mover su industria, a quitarle los dólares a la gente que está en el extranjero, pidiéndole rescate por los secuestrados que tiene dentro del país. Entonces, la guerra moderna ya ha establecido como arma del futuro en las ofensivas militares el uso del dron. Esto quedó para la historia, los ejemplos de la guerra de Ucrania con Estados Unidos y ahora de Israel contra Irán ha probado que el dron no van a ser solo operaciones especiales, sino que las guerras en definitiva se lanzan así y las bajas son mínimas, digo, en el que usa el dron, no el que no lo usa. Entonces, el dron deja de considerar el tamaño del ejército como un factor e incluso la superioridad en armamento, porque tú puedes tener el mejor armamento del mundo, pero si yo voy a tu país y le arranco las cabezas a tus líderes, ya dejé la serpiente sin cabeza. Es el dron un arma quirúrgica que descabeza al enemigo con facilidad, como ya se ha probado con el gobierno de Obama, cuando acabó con Bin Laden primero, o con ISIS, o con la eliminación certera por Israel de los líderes de Hamas, que lo fueron cogiendo uno por uno, a los más altos funcionarios de Irán, lo hicieron ahora, y sus científicos también, que estaban dedicados a crecer la bomba atómica, que iban a ser usada contra Israel, por supuesto. O sea, el trabajo que hace para liberar Cuba no requiere mucho más que esto: descabezar la dictadura con la eliminación de algunos objetivos básicos a designar usando drones y cuando sea posible un atentado directo, que es la misma función del dron, sería con un hombre, es más riesgoso porque se está arriesgando la vida del hombre. Y entonces así, cortando la cabeza de la serpiente, lo que le queda a su cuerpo es retorcerse sin control. Las pocas fuerzas leales a los dictadores no van a tener a quien serle leal. Y entonces ahí tendrán que reevaluar su postura, si les es posible,
ya que tendrán también encima a toda la ciudadanía que al sentirse libre de los tiranos va a proyectar una fuerte opinión física y moral en una dirección contra la dictadura y en otra en apoyo a los liberadores. Eso yo quiero que lo observen porque eso es lo que puede ser que empiece a ocurrir ahora en Irán. Entonces por eso les decía, fijen los ojos y manténganse atentos en las cosas que están ocurriendo ahí. Será un momento clave porque por otro lado tendremos que preocuparnos de los oportunistas. Y digo nosotros, el CEPEGA y el resto de los cubanos que participemos en la liberación de Cuba, pues tendremos que ocuparnos de los oportunistas que andan por todos lados. Y ahí quizá, después de años que se han pasado aquí hablando de pacifismo, pues se decidan a no considerarnos a nosotros propiamente y nos van a querer entonces arrancar por la violencia la victoria legítimamente adquirida. Por ahora nos quedan nuestros hermanos guerreros contra el comunismo que no nos ven como competencia. No son muchos los que quedan vivos, pero aquellos a los que por una razón u otra no les seamos de su agrado personal, quizás se les ocurra levantar una voz de confusión y cautela. También nos quedan los hermanos de cautiverio, que dentro y fuera del exilio se han hecho pacifistas, escuchando cantos de sirena o seducidos por una promesa de poder futuro en una Cuba libre. Ellos también pueden estar tentados a molestar en la victoria. Están los políticos profesionales que ya con un nombre que tienen labrado a través de sus acciones pasadas, ya o ya están sin valor, o ya están cansados de la lucha, o ya están aburridos, o ya piensan que ese no es el camino. Pero esos se mantienen ya con discursos que nos han entretenido por las últimas décadas y han dado un respiro a la dictadura, haciéndole saber que este enfrentamiento no habrá fuerza de oposición violenta mientras que los comunistas, si así se les permite. Es decir, la oposición actual pacifista no hace nada violento contra la dictadura, pero no se puede evitar que la dictadura sí continúe siendo violento contra los cubanos. Entonces, yo les digo que esto lo vamos a acabar muy pronto, finalmente. Y como menos peligrosos, ya que estoy haciendo una listica, debemos mencionar que hay que tener los ojos puestos también en nuestros youtubers. Y digo nuestros porque me refiero a los que están en el exilio, a los que están en Cuba o alrededor del mundo apoyando el sistema ese, pues ni siquiera los voy a considerar. Pero de estos youtubers les puedo decir que son una estirpe enfermiza, donde prima el interés de mantener su modo de vida haciendo juego con los gustos viciados y los sentimientos del público en general. Ninguno tiene la moral definida, el objetivo es la ganancia monetaria y el sentirse importante por la atención que atraen. No son periodistas ni son comunicadores, aunque tengan esas carreras adquiridas, porque las reglas del periodismo son violadas constantemente por los youtubers. Otros se autoproclaman negociantes, ahora soy inversionista, ahora soy negociante, cuando no pueden prescindir del dinero de YouTube, que es el que les ha dado la posición o la oportunidad de tener alguna propiedad, y entonces ya se creen negociantes o inversionistas, cuando han hecho otras carreras en la universidad y no la practican, o sencillamente no fueron ni siquiera a la escuela nunca. Pero bueno, son maestros del chisme y manejan la cosa social muy bien. Ellos sin el dinero de YouTube y de la publicidad que garantiza su plataforma no pueden vivir. Entonces, esa es su función principal y por esa razón viven. Así que yo no conozco ningún youtuber con historia de lucha. Y claro que algunos sí se ponen ese cartelito. Yo estuve preso 80 veces. No tienen una sentencia de un día, pero bueno, estuvieron presos 70. Al principio 3 veces, después a mí me perseguían en el barrio, después empezaron su discurso a aumentar los niveles de arresto. Ya dicen 45, 59. A mí me arrestaron 80 veces y tienen más arrestos que Coco. Bueno, entre ellos no hay principio de ideología, no hay convicción de una causa justa y cualquier personaje que se destaque es un blanco para la búsqueda de la controversia, que es de la que viven ellos. Entonces, a ellos que se cuiden de que sus ataques sean justos o legítimos si no quieren verse enfrentados después con el arrepentimiento y el desprecio general. Y por último, a los satélites estos que están sin historia, sin plataforma poderosa,
sin principio, sin vergüenza, esos y esas, porque hay esas también, que son desconocedores de la historia, que se lanzan con calificativos sin buscar nunca el argumento, esa gente que nunca antes participó en nada, esas lenguas víperas que buscan la simpatía equivocada y que atacan con adjetivos que consideran ofensivos y sin el argumento honesto, también se les advierte que tendrán después que enfrentarse al juicio de la opinión general por lanzar ataques ciegos sin conocimiento de los hechos. Yo me considero soldado o guerrero, como quiera decirle usted, y no político, así que por lo tanto no se me hace difícil manejar estas alimañas. Finalmente, para los amigos o conocidos, por lo que sí tengo aprecio, aunque no compartan mi forma de lucha, les digo que los apoyo, pero que no dejan de ser un grupo que me preocupa cuando están envueltos en una lucha política que los hace inclinarse por criticar a mis espaldas, ya que de frente no se atreven, porque están preparados en gobernar a Cuba sin interesarse de la liberación que se necesita primero. Hay un grupo en especial, recién formado, pero también podemos decir que es un grupo reciclado. Ese grupo están preparándose o están preparados para gobernar Cuba sin primero interesarse por la liberación que se necesita para gobernar. Hay un grupo en especial que está enfocado en la administración y después en la liberación, y no primero en la liberación y después todo lo demás. Ese grupo tiene fe, sí la tiene, seriamente, pero no tiene soluciones. Necesita, y aquí voy a usar sus propias palabras, necesitan, según ellos mismos, sumar voluntades, necesitan encontrar formas inteligentes, necesitan crear un equipo valiente, necesitan un plan o una estrategia para la victoria, un proyecto de país y otra lista interminable de otras cosas que ya nosotros tenemos hecha y creada, pues nos muestra que nosotros, siendo una mínima cabeza, pero con una estructura proyectada a la liberación, con gente poderosa y con un corazón grande, nos hace el grupo más completo y más idóneo para la liberación de Cuba. Además, es que no hay más ninguno ni que se acerque. Yo no los molesto ni los critico por las reuniones, por las cenas que ocurren desde hace más de 60 años, pero que los veo organizando partidos para gobernar y no se dirigen a las acciones que los puedan convertir en libertadores. Nadie les va a entregar un país en bandeja. Eso se decidirá en el futuro con la participación posiblemente democrática. Así que ahora mismo, dinero, cenas, discursos diciéndole que sí, les queda el derecho de organizarse. Eso no se lo voy a discutir, como partido político o como quieran. Y después competir por elecciones libres en Cuba, después que nosotros la liberemos. Todo eso es posible. Pero les voy a decir algo, y yo pienso en Felipito cuando le digo eso, porque él es muy martiano. Pero Martí no vendía sus libros para recaudar fondos. Iba directamente al ciudadano que quería la libertad de Cuba. Y Martí murió como un guerrero, combatiendo. Aquí lo tenemos en el exilio, que se creen más importantes que Martí y quieren el poder sin colaborar o sin asistir al campo de batalla. Bueno, pues no se hagan los libertadores, sean honestos y prepárense si quieren para su función civil, elecciones. Yo me he cuidado de no mencionar ningún nombre para que nadie se sienta ofendido. Lo que he dicho es por declaración de principios. Para el que dude, que quiero que sepa que, y no me gusta, quiero que quede claro eso. Saben ya lo que quiero, lo que no quiero, lo que me gusta y lo que no me gusta. Entonces, no me faltará reconocer que en estos grupos hay hombres de valía, porque a mi entender lo que pasa es que están equivocados o están cansados o están seducidos y penosamente en algunos casos acobardados. Eh, en otro tema, y ya voy a salir de esto, mi interés político se resume en Cuba. Y no me distraigo con la política local o nacional. Yo apoyo a los candidatos que apoyan la libertad de Cuba.
y yo ignoro al resto, aunque me reservo el derecho de opinar a favor o en contra de cualquiera, porque respeto la Constitución y las leyes norteamericanas. Y por esa misma razón sé que en el CPEGA tengo que ser cuidadoso de no violar ninguna ley y yo sé que cualquier plan de liberar Cuba desde territorio norteamericano hoy está prohibido, mañana no sé. Especialmente en lo que se refiere a acciones radicales. Si las cosas no cambian, seguiremos buscando alternativas, porque alternativas hay, no hay que ser inteligente. Pero dentro de la ley, quizá desde otro territorio o ambas. Mi idea es liberar a Cuba y eso no requiere de muchos hombres, como ya vieron. Bueno, con los que tenemos es suficiente. Y si vienen más, bienvenido. Pero se pega está en cifras próximas a los 2000 y la fuerza de combate es solo una fracción de esa gente. Pero es más que suficiente. Cuando el enemigo está solamente dentro de Cuba, no tenemos enfrentar a los rivales del exilio requiere otra táctica y otros métodos, pero también ya pensados y sin miedo a la crítica cuando se rebelen. Ya terminando el tema de hoy, les aviso que aquí en mi canal, de manera de ideología o de introducción, vienen algunas cosas que les voy a tirar inmediatamente, vienen pronto. Y desde mi parte, pues cosas personales de las que voy a informarles también muy pronto. Entonces, no son nada importante tampoco, son directas normales que voy a hacer, no se esperen nada extraordinario. Pero bueno, sí van a ser cosas que quizás les sean instructivas a mucha gente del CPA y les sirva de educación en su proceso para llegar a la liberación de Cuba. Entonces yo voy a extender mi invitación al apoyo de todos los sectores que no son de CPEGA y espero oír de ustedes. No hay ninguna rivalidad de mi lado, pero sí les dije claro lo que pienso de cada uno. Les recomiendo a los que han llegado al final que tomen un momento y manden a quien ustedes creen que se merece oír esta transmisión. Va a ser mi primer directa que posiblemente la monetice sin publicidad, por supuesto, pero con los anuncios que me meta YouTube. Yo me siento atrevido, la verdad, porque mi canal ya tiene más de 4 años y nunca lo había hecho, pero los drones son muy caros. Entonces a lo mejor también comienzo a anunciar negocios que no me pidan cambios en el material que se distribuye, por supuesto. No quiero que un anunciante me diga, no, pero no habla de esto, de lo otro. Así que bueno, un abrazo a todos, que pasen buenos días. Les repito que mantengan los ojos enfocados en el caso de Irán, porque puede ser que veamos un final como el que me imagino yo para el régimen cubano. Así que gracias a todos, que pasen muy buenos días y nos veremos pronto.